Mi nombre es Aucucena Montserrat Ibarra, pero a veces siento que ni ese me pertenece ya. Soy de Puebla, México, y tenía casi 15 años viviendo entre las luces y las sombras de Los Ángeles. Lo perdí todo en un instante, la dignidad frente a mis clientes, mi trabajo ganado con sangre y lágrimas, y lo que es más difícil de entender, la lealtad de quien más protegí desde niña, el sonido de las esposas, el frío del desierto californiano, la mirada de mi hija Sofía clavándose en mi espalda mientras me deportaban. ¿Por qué todo esto sucedió? ¿Cómo termina una madre siendo expulsada no por la ley, sino por la sangre que ella crió? Pero lo que descubriría esa noche cambiaría para siempre mi fe en el amor y la justicia divina. ¿De dónde miras mi historia? Comenta tu ciudad abajo. Lo necesito más de lo que imaginas. Nunca imaginé que, después de cruzar para darle una vida mejor a mi Sofía, todo aquel sacrificio sería usado en mi contra. Cuando llegué a Los Ángeles, apenas hablaba inglés y mi mochila pesaba más que mi esperanza. Dormíamos en el piso de un cuarto prestado por una familia salvadoreña, la radio de fondo mezclando rancheras y murmullos de otras mujeres que también arrastraban historias detrás de sus ojos cansados. Cada centavo guardado era para ella. Recordaré siempre cómo mi niña hacía la tarea, sentada entre cestos de ropa sucia en la lavandería mientras yo doblaba toallas, con las manos agrietadas, el aroma a detergente barato y a comida recalentada era mi señal diaria de éxito. ¿Por qué nadie te advierte que ser madre inmigrante significa llorar con una sonrisa mientras mesas ajenas se llenan de comida que nunca será la tuya? Sofía siempre entendió mi lucha. Cada fin de mes enviaba dinero a mi madre en Puebla y colgábamos la llamada orando juntas, que la Virgencita nos cuide, hija. Me prometí a mí misma jamás fallarle, pero nunca imaginé que la mayor traición provendría de quien siempre protegí. En los días más oscuros, cuando la migra pasaba por el barrio y el miedo era constante, yo abrazaba las fotos de Sofía, aferrada a la certeza de que todo valía la pena. Lo que no sabía era que la oscuridad verdadera aún estaba por llegar, y que el mayor sacrificio no sería cruzar fronteras, sino sobrevivir con el corazón destrozado. ¿Hasta dónde puede una madre resistir la tormenta, cuando la traición viene disfrazada de amor? Lo que descubrí aquella noche todavía me hace temblar cuando lo recuerdo. Recuerdo el día que David entró a mi vida como si entrara el sol después de años de lluvia. Era cliente del restaurante donde trabajaba, un americano de unos 40 años, con esas manos callosas de quien trabaja en construcción y unos ojos que parecían mirar con comprensión. Siempre se sentaba en mi sección, me dejaba propinas generosas, más de lo normal, y aunque mi intuición me susurraba algo que no podía nombrar, la soledad me ganó. Sofía acababa de cumplir 12 años cuando David nos invitó a cenar a un restaurante italiano. Mi hija iba radiante, con el vestido nuevo que tanto pedía, y yo creía que finalmente la vida me estaba devolviendo algo de lo que tanto había sacrificado. David le traía regalos sorpresa, la ayudaba con matemáticas, la llevaba a sus prácticas de ballet sin que yo lo pidiera. ¿Ves, mamá?, me decía Sofía con esos ojos brillantes, por fin tengo un papá como mis amigas. Ese fue el primer error, confundir atención constante con amor verdadero, confundir que alguien cuide de tu hija con que alguien sea digno de su cuidado. Los primeros años juntos fueron como vivir una película de telenovela, la casa pequeña con jardín donde plantaba mis chiles y tomates, la recámara de Sofía decorada en lavanda, los domingos de barbacoa con vecinos. Creí haber llegado al final feliz que todas las madres latinas merecemos, pero el demonio nunca llega con cuernos y cola. Viene sonriendo, trayendo regalos, diciéndote que te ama. Y yo, cansada de trabajar, cansada de estar sola, necesitada de creer en algo, lo creí todo. ¿De dónde miras esto ahora? Porque lo que pasó después fue algo que ni los peores sueños podrían preparar a una madre para vivir. Cuando Sofía cumplió 15 años, algo cambió en la casa.
No era algo que pudiera describir con palabras precisas, sino esa sensación que tienen las madres cuando algo no está bien. El chisme de la intuición que nadie quiere escuchar porque significa enfrentar lo impensable. Mi hija comenzó a maquillarse más, a usar faldas cortas, a pasar horas en el baño. Cosas normales de adolescente, ¿verdad? Eso es lo que quería creer, pero había detalles, pequeños detalles que ahora, mirando hacia atrás, brillan como señales de advertencia que alguien escribió en rojo. David comenzó a insistir en llevar a Sofía a todas partes. Descansa, cariño, me decía con esa sonrisa tranquilizadora. Yo la llevo al ballet. Pasaban horas juntos. Los encontraba viendo películas acurrucados en el sofá, sus cuerpos demasiado cerca. Cuando los miraba, David colocaba su mano en la cintura de Sofía de una manera que me hacía sentir incómoda, pero cuando yo lo mencionaba, él me trataba como si estuviera loca. Es su padrastro, me decía Sofía con dureza. ¿Qué clase de mente enferma tienes? Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Comencé a dudar de mí misma, a reprimir esa voz interna que gritaba peligro. La ignoré porque era más fácil ignorarla que perder la estabilidad que tanto había costado construir, porque admitir lo que veía significaría destruir el sueño americano que había sacrificado tanto para lograr. Una noche los encontré saliendo del baño, Sofía envuelta en una toalla pequeña, pasando frente a David, quien casualmente estaba ahí esperándola. Mi estómago se torció cuando lo mencioné. Ambos se burlaron de mí como si estuviera inventando historias. Mamá, eres paranoica, me dijo Sofía riendo. David solo negó con la cabeza. Ignoré mi intuición. Esa fue mi mayor debilidad. ¿Cuál es la peor parte de la traición? No es cuando sucede, es cuando miras hacia atrás y ves todas las señales que no quisiste ver. El 18 de enero de 2025, esa fecha quedará grabada en mi cuerpo como un tatuaje de dolor. Sofía cumplía 18 años y yo había organizado una fiesta hermosa en casa. Familiares, amigos de la escuela, compañeros de trabajo de David. Había flores por todas partes. Un pastel de 3 pisos, música, risas. David insistió en comprar alcohol solo para adultos, aunque vi a Sofía tomando cuando creía que no la observaba. Mi instinto volvió a sonar, pero lo callé una vez más. Hacia las 11 de la noche, cuando era hora de cantar las mañanitas y partir el pastel, noté que faltaban 2 personas. David no estaba en la sala, Sofía tampoco. Mi corazón comenzó a acelerarse como un colibrí atrapado. Busqué en la cocina, en las habitaciones, en el patio trasero. La música seguía sonando. Las risas continuaban. Nadie más parecía notar la ausencia. Escuché risas provenientes del garaje. Bajé las escaleras lentamente, con esa sensación de que estaba a punto de cruzar un punto de no retorno. La puerta estaba entreabierta. Metí la mano y la empujé despacio. Lo que vi, Dios mío, lo que vi. David y mi Sofía besándose apasionadamente contra la pared, sus manos recorriendo su cuerpo, su boca en su cuello, ella respondiéndole con la misma intensidad, como si fuera lo más natural del mundo, como si yo nunca hubiera existido, como si todos esos años de sacrificio, de trabajar 16 horas diarias, de cruzar desiertos descalza, de dejar mi propia vida en México, nunca hubieran sucedido. Las rodillas me fallaron. Me agarré al marco de la puerta. Creo que grité. Pero no estoy segura. El sonido que salió de mí no parecía humano. ¿Qué están haciendo? Mi voz no era mía. Era la voz de una mujer agonizando. Se separaron de golpe. Lo que esperaba ver era vergüenza, culpa, arrepentimiento. Lo que vi fue indiferencia, molestia, como si yo fuera la intrusa en mi propia vida. Azucena, tranquilízate, dijo David arreglándose la camisa, con una calma que me hizo querer gritarle hasta desgarrarme, pero el verdadero puñal vino después, cuando Sofía dio un paso adelante y me miró a los ojos con esa frialdad que nunca pensé ver en mi propia hija. Ya soy mayor de edad, mamá, no hemos hecho nada ilegal.
Lo amo y él me ama a mí. Esas palabras fueron el principio del fin. Lo que pasaría en las siguientes 48 horas. Cambiaría mi vida para siempre. Intenté hablar con Sofía esa noche. La busqué en su cuarto después de que los últimos invitados se fueron. El silencio de la casa era ensordecedor. Toqué su puerta y entré sin esperar respuesta. Necesitaba que entendiera el peligro de lo que estaba haciendo, que viera que David la estaba manipulando, que esto no era amor. ¿Desde cuándo está pasando esto?, pregunté, y mi voz temblaba como las hojas de un árbol en tormenta. Sofía estaba sentada en su cama, con esa expresión desafiante que nunca había visto antes, como si se hubiera convertido en una extraña que yo no reconocía. Se miraron entre ellos, consultándose con los ojos, y fue David quien respondió: hace un año, pero te juro que nada pasó hasta que cumplió 18. Eso fue lo que me quebró. Un año, 12 meses viendo a mi hija transformarse, y yo demasiado ciega por necesitar creer que todo estaba bien, demasiado asustada de perder la estabilidad que había construido. ¿Cómo puedes defenderlo?, pregunté a Sofía, sintiendo que mi alma se desgarraba. ¿No ves que te ha estado preparando para esto desde que eras una niña? Lo nuestro es real, respondió ella con frialdad. Tú nunca lo entenderías. Estás celosa porque él me eligió a mí. Las palabras de mi hija fueron como ácido sobre una herida que ya no podía cicatrizar. Amenacé con llamar a la policía. Dije que David era un depredador, que denunciaría todo, que nadie se saldría con la suya mientras yo tuviera aliento en el cuerpo. Fue entonces cuando Sofía hizo lo impensable. Sacó su teléfono del bolsillo y lo sostuvo frente a mí. Sus dedos temblaban, pero sus ojos eran tan fríos como el hielo en un invierno de Nueva York. Hazlo y yo llamo a Ise ahora mismo. ¿Quieres que lo haga, mamá? Me quedé paralizada, literalmente paralizada, como una estatua de sal, como la mujer bíblica que miró hacia atrás. Llevas 15 años ilegal aquí, continuó ella con una voz que no era la de mi hija. Una llamada y desapareces de nuestras vidas. Será tan fácil. David se acercó y la rodeó con un brazo, sonriendo. Es lo mejor para todos, Aucusena. Tú vuelves a México. Nosotros seguimos aquí. Limpio y simple. Mi hija acababa de convertir mi mayor vulnerabilidad, mi amor por ella, en mi mayor debilidad. Y ambos lo sabían. No pude dormir esa noche. Me encerré en la habitación de invitados mientras escuchaba sus risas abajo, mientras escuchaba a Sofía y David actuando como si yo ya estuviera muerta, como si mi vida en esta casa ya hubiera terminado. 2 días. Pasaron 2 días viviendo en la misma casa como extraños, yo durmiendo en la habitación de invitados, escuchando sus risas, sus pasos, sus vidas que continuaban mientras la mía se derrumbaba en cámara lenta. Intenté razonar con Sofía una última vez. Le supliqué que viera la verdad, que entendiera que David la estaba manipulando, que esto no era amor sino abuso disfrazado de pasión. Lo que tienes con él no es amor, hija, es explotación, le dije con las manos temblando, agarrándola de los brazos como si pudiera despertarla de un sueño del que no quería salir. Ella retiró sus brazos como si mi toque le quemara. Tú no sabes nada, solo estás celosa porque él me prefiere a mí, porque soy joven y tú estás vieja y amargada. Esas palabras malditas que una madre nunca debería escuchar de su propia hija, fueron como veneno gota a gota en una herida abierta. El tercero de los días, fui al restaurante como si nada pasara. No podía permitirme faltar. Cada hora de trabajo era dinero, cada turno era supervivencia. Estaba atendiendo la mesa del rincón, donde los clientes habituales siempre pedían lo mismo. Cuando sexta entrara 2 agentes de ICE, hombres grandes, uniformes azul oscuro, esa mirada profesional que no tiene compasión. Mi corazón se paró. Caminaron directamente hacia mí, no hacia ningún otro cliente, ningún otro trabajador, como si supieran exactamente quién buscaban. Pidieron ver mi identificación.
Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer la bandeja de agua. Aucucena Montserrat Ibarra, estás bajo arresto por permanencia ilegal en los Estados Unidos. Las esposas, otra vez las esposas, ese sonido metálico, ese clic-clac que ahora sé que es el sonido de una vida que se desmorona. Toda la gente mirando, mis clientes, mis compañeros que me habían visto crecer en ese restaurante durante una década. Rosa, una compañera, con los ojos llenos de lágrimas. Yo caminando hacia la salida como una criminal, como si hubiera cometido un crimen mayor que el de amar a la persona equivocada y confiar en la persona equivocada. Cuando salimos a la calle, los vi, de pie junto a la unidad de ICE, David y Sofía. Ella llevaba una maleta pequeña. Mi maleta, te empacamos algunas cosas, dijo David con una sonrisa leve, tan leve que casi parecía natural. El resto lo donaremos a la caridad. Vi a mi hija abrazarlo, apoyando su cabeza en su pecho mientras me veían subir a la parte trasera del vehículo. Me metieron como a una bestia peligrosa, a través de la ventana tintada, los sexta alejarse, juntos, felices, y yo siendo llevada a un lugar del que no sabía si volvería a salir. Ese fue el momento en que entendí que significaba perderlo absolutamente todo. El centro de detención adelanto es un edificio gris y desolador, en medio del desierto californiano, como una fortaleza construida para arrebatar la esperanza. Me quitaron mis pertenencias una por una, mi anillo de matrimonio, el crucifijo que mi madre me había regalado, las fotos de Sofía que llevaba en mi billetera. Cada objeto era como arrancarme un pedazo del alma. Me dieron un uniforme naranja, naranja como la sangre derramada. Me asignaron una litera en un dormitorio compartido con otras 15 mujeres, mujeres de todas las edades, la mayoría latinas, algunas asiáticas, todas con esa mirada perdida que solo tienen quienes han perdido todo. El lugar olía a desinfectante industrial, a desesperación, a ruinas de vidas. Aprendí rápido las reglas no escritas. No mires a nadie a los ojos demasiado tiempo. No preguntes por qué están aquí. No muestres debilidad, porque en un lugar como ese, la debilidad es sangre fresca en el agua. Los depredadores la huelen. Los días eran una rutina monótona que te destroza el alma lentamente. Despertar a las 5 de la mañana con las luces fluorescentes ardiendo en tus ojos. Desayuno a las 5:30, huevos en polvo y pan duro que parecía cartón. Conteo a las 6, tiempo en el patio de recreo, un pedazo de concreto sucio con una red de voleibol raída. Almuerzo a las 11, otro conteo. Cena a las 5 de la tarde, luces apagadas a las 10. El tiempo se estira como chicle entre estas marcas, minutos que duran horas, horas que duran eternidades. Una mujer salvadoreña llamada Carmen se convirtió en mi única ancla en ese infierno. Llevaba 6 meses detenida esperando que su caso de asilo fuera procesado. Tenía 3 hijos ciudadanos americanos viviendo con su hermana mientras ella estaba encerrada en esa celda. Una noche, cuando me vio llorar en silencio en mi litera, se acercó. ¿Por qué no peleas tu caso?, me preguntó con esa voz rasposa de quien ha gritado demasiado. Le conté todo: David, Sofía, la traición, el abandono. Carmen me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, solo murmuró: hija de la chingada, perdón, pero es que no puedo creerlo. En ese momento, en ese lugar terrible, descubrí que la solidaridad entre mujeres era la única cosa real que quedaba. Mientras el mundo nos olvidaba, nosotras nos sostenían las manos. Carmen compartía sus raciones de comida conmigo. Yo le prestaba mis mantas cuando tenía frío. Juntas rezábamos un Padre Nuestro cada noche, aunque ninguna estaba segura de si Dios nos escuchaba desde esa oscuridad. Pero incluso la solidaridad tiene límites cuando la injusticia es demasiado grande. Durante mi segunda semana en el centro, tuve una audiencia preliminar con un juez de inmigración a través de videoconferencia. Esa pantalla, ese juez en su escritorio de madera noble mientras yo estaba de pie en uniforme naranja, encadenada a otras mujeres.
La justicia nunca se vio tan desigual. El juez preguntó si tenía abogado. Dije que no. Preguntó si tenía miedo de volver a mi país. Dije que no. Lo que me faltó decir es que no tenía miedo de volver a México. Tenía miedo de volver sin nada, de enfrentar a mi madre con las manos vacías. Después de 15 años prometiéndole que estaba construyendo algo, me preguntó si entendía que estaba renunciando a mi derecho de pelear la deportación al aceptar la salida voluntaria. Dije que sí. ¿Qué sentido tenía pelear? ¿A quién le importaba si yo estaba aquí legalmente o no? Mi hija, la única razón por la que había venido a este país, la razón por la que había soportado 15 años de miedo y precariedad, me había traicionado de la forma más cruel imaginable. Mi marido había planeado todo. Mi casa no era mía, mi dinero no era mío, mi vida entera había sido una ilusión. Acepto la salida voluntaria, dije con una voz que sonaba como si viniera de una tumba. En el centro me permitieron una llamada telefónica semanal. Intenté comunicarme con Lupe, mi prima, pero su número ya no servía. Probé con Rosa, mi compañera del restaurante, quien me contó algo que me rompió lo que quedaba de mi corazón. David y Sofía vaciaron la casa, dijo Rosa, y podía escuchar la rabia en su voz. Están viviendo juntos. Dijeron a todos que eras violenta, que los amenazabas, que están aliviados de que te hayan deportado. ¿Nadie les cree? Pregunté con una esperanza frágil. Nadie, Aucucena. Todos sabemos la clase de persona que eres, pero eso no importaba ya. El daño estaba hecho, las mentiras estaban sembradas, y yo iba a ser borrada de su historia como si nunca hubiera existido. Un mes después de mi detención, me informaron que sería deportada en 2 días. Recuerdo estar acostada en mi litera esa noche, mirando el techo de ese centro, y extrañamente sentir alivio. La incertidumbre había sido peor que la deportación misma. Ahora al menos sabía lo que vendría. El dolor, la incertidumbre, la espera, eso sí mata lentamente. Hice una última llamada. Marqué el número de mi casa sin saber si responderían. Fue Sofía quien contestó. ¿Qué quieres? Su tono era frío, como el de una extraña. Solo quería despedirme, dije con la voz quebrada. Me deportan pasado mañana. Hubo un largo silencio. Luego escuché la voz de David en el fondo preguntando quién era. Nadie importante, respondió ella antes de colgar. Esa fue la última vez que escuché la voz de mi hija, y en ese momento no sabía si volvería a hacerlo jamás. El día de la deportación me entregaron una bolsa de plástico transparente con mis pertenencias, la ropa con la que me habían arrestado, mi crucifijo, $50 que tenía en la billetera y un sobre con las fotos de Sofía. Noté que faltaba mi anillo de matrimonio. Cuando pregunté por él, el agente se encogió de hombros. No está en el registro, dijo sin mirarme a los ojos. Nos subieron a un autobús con ventanas tintadas, esposadas de pies y manos como criminales peligrosas. Éramos unas 20 mujeres, todas en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. Algunas lloraban quedamente, otras parecían resignadas. Una chica muy joven, quizás de la edad de Sofía, temblaba incontrolablemente. Yo solo miraba por la ventana tintada, viendo California desaparecer. El viaje hasta la frontera tomó varias horas. Cuando llegamos a Tijuana, nos quitaron las esposas y nos entregaron una hoja con información sobre albergues y recursos para deportados. Una persona leyó nuestros nombres uno por uno, verificó nuestras identidades y nos dejó cruzar la línea a pie hacia México. Crucé la frontera en dirección contraria a como lo había hecho 15 años atrás. En aquel entonces iba llena de esperanza y miedo. Ahora solo sentía vacío. Pisé suelo mexicano como una extraña en mi propia tierra, con una bolsa de plástico como único equipaje y el corazón hecho pedazos. El sol de Tijuana me golpeó como un puño. Después de un mes en el centro de detención, mis ojos se habían acostumbrado a la luz artificial. Me quedé parada en la acera, desorientada, mientras una marea de gente pasaba a mi alrededor.
vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, taxistas ofreciendo sus servicios, turistas americanos cruzando hacia el otro lado para divertirse por unas horas. México, mi México, se sentía irreconocible. O quizás era yo quien había cambiado demasiado. Una mujer se acercó ofreciéndome información sobre un albergue para deportados. Recién llegada, ¿verdad? Preguntó con una sonrisa comprensiva. Se te nota en la cara, mija. El albergue estaba a unas calles de la frontera, un edificio viejo y descolorido con un letrero que decía Casa del Migrante. Adentro encontré a docenas de personas como yo, recién deportados, desorientados, con esa misma mirada de derrota, hombres que habían pasado décadas trabajando en los campos de California, mujeres que habían dejado hijos ciudadanos americanos al otro lado, jóvenes que apenas conocían México porque se fueron siendo niños. Me asignaron una cama en un dormitorio compartido con otras 8 mujeres. Las sábanas estaban limpias, pero desgastadas, con ese olor a detergente industrial que me recordaba al centro de detención. Esa noche, mientras las demás dormían, saqué las fotos de Sofía y las miré una por una. Sofía bebé, Sofía en su primer día de escuela, Sofía en su recital de ballet, Sofía soplando velas en su quinceañero. En un arranque de rabia, rompí esta última en pedazos diminutos, pero romper su foto no rompía el nudo en mi pecho. Pasaron 2 semanas en el albergue, 2 semanas de rutina, desayuno comunitario, grupos de terapia, asesoría legal. Una mañana conseguí acceso a una computadora en el área común. Las manos me temblaban cuando entré a Facebook. Hacía meses que no revisaba mi cuenta, demasiado miedo de ver lo que había pasado, pero necesitaba saber. Necesitaba ver en qué había terminado mi vida. Lo primero que vi fue una foto de David y Sofía juntos, abrazados, sonriendo a la cámara. Ella había cambiado su estado civil a en una relación. Los comentarios eran una mezcla de felicitaciones y preguntas confusas. ¿No es tu padrastro?, preguntaba a alguien. El amor no conoce etiquetas, respondía ella. Revisé más fotos. Estaban en mi casa, en mi cocina, donde tantas veces había preparado comida para los 3, en mi jardín, donde plantaba chiles y tomates. Incluso sexta una foto de ellos en mi cama, la misma donde David me había jurado amor eterno. Salí corriendo al baño y vomité hasta que solo quedaba bilis. Me senté en el piso frío, abrazándome las rodillas, meciéndome como una niña pequeña. Luego vino el mensaje que casi me mata. Sofía me contactó. Sofía, quien meses atrás había amenazado con llamar a Ise. Sofía, quien había visto cómo me llevaban esposada. Sofía, mi hija. Mamá, necesito que firmes unos documentos para que David pueda vender la casa. Te mandaremos parte del dinero. Dame una dirección postal en México. Ni un cómo estás, ni un te extraño, ni siquiera un lo siento, solo negocios. La casa que yo había ayudado a pagar con mi trabajo durante años. La casa donde había plantado cada flor, donde había creído construir un hogar. Respondí con las manos temblorosas, esa casa también es mía. Trabajé por años para pagarla. ¿Cómo puedes hacerme esto? Su respuesta llegó casi de inmediato. Legalmente, la casa es de David. Tú no apareces en ningún papel por ser indocumentada. O cooperas o no verás ni un centavo. Por supuesto, David había puesto la casa solo a su nombre. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Luego vino el golpe final. Una foto de Sofía en el hospital, mostrando una ecografía. Un mensaje de un número desconocido. Tu nieto. Nunca lo conocerás si no cooperas con la casa. Algo se rompió en mí definitivamente. O quizás se reconstruyó. Me levanté. Me duché. Me vestí. Y comencé a investigar qué derechos tenía una mujer deportada sobre una propiedad que había ayudado a construir. Lo que descubrí cambiaría todo. Durante semanas investigué, dedicando cada minuto libre a entender mis opciones a foros legales, grupos de Facebook para deportados, cualquier recurso gratuito que pudiera encontrar. Un día,
Mientras limpiaba baños en un restaurante de la zona turística, escuché a dos hombres americanos hablar sobre bienes raíces. Uno mencionó a su exesposa indocumentada y cómo ella había conseguido parte de sus propiedades después del divorcio. Reuní el valor suficiente y me acerqué. Expliqué mi situación omitiendo los detalles más dolorosos. El mayor de ellos, Michael, un abogado retirado de California, me dio su tarjeta y me ofreció que le escribiera un correo con los detalles. Esa noche le envié todo, la historia completa, sin omitir nada. Su respuesta llegó 2 días después y fue como encontrar agua en el desierto si estaban legalmente casados. Independientemente de tu estatus migratorio, tienes derecho a la propiedad matrimonial. Además, parece que él cometió fraude al no iniciar tu proceso de residencia como prometió. Michael me puso en contacto con una organización sin fines de lucro en Los Ángeles que ayudaba a inmigrantes deportados con problemas legales. Jennifer, una joven abogada motivada, aceptó revisar mi caso pro bono. Mientras tanto, seguía recibiendo mensajes de David y Sofía, cada vez más amenazantes, exigiendo que firmara los documentos. Un día, Rosa, mi excompañera del restaurante, me contactó. Había conseguido fotos del anuncio de venta y algo más, capturas de pantalla de conversaciones en el teléfono de David que había logrado tomar mientras él estaba en el baño. Mensajes donde David admitía abiertamente que había manipulado a Sofía desde que era menor de edad. La preparé bien, bro. Le hice creer que era especial, diferente a su madre. Las adolescentes son tan fáciles de moldear cuando les das lo que su mamá no puede. Regalos, atención, sentirse adultas. Y lo mejor es que logré que ella hiciera el trabajo sucio. Llamó a Ise. No. Yo así tengo las manos limpias. Era la evidencia que necesitábamos. Jennifer estaba eufórica. Esto cambia todo. Ya no solo estamos hablando de una disputa de propiedad, sino de posible manipulación de una menor y fraude migratorio. Presentaríamos la demanda en California, reclamaríamos mi parte de la casa, impediríamos la venta y lucharíamos porque la verdad saliera a la luz. Nunca imaginé que aquella última humillación sería también el primer paso hacia mi resurrección legal, más justo cuando asomaba esperanza o pesadelo mostraría outra face. A principios de agosto, recibí una llamada inesperada de un número que no reconocí. Era Sofía, hablando en voz baja, como si temiera ser escuchada. Mamá, necesito hablar contigo. Sin David, mi corazón se aceleró. Acordamos una videollamada para el día siguiente cuando él estaría trabajando. Cuando su rostro apareció en mi pantalla, me sorprendió lo demacrada que se veía. Tenía ojeras profundas y parecía haber perdido peso, a pesar de estar embarazada de casi 5 meses. ¿Los mensajes que mostró tu abogada son reales?, preguntó sin preámbulos. Sí, Sofía, respondí con calma. Rosa los tomó del teléfono de David cuando lo dejó desatendido en el restaurante. Se cubrió la cara con las manos. Cuando volvió a mirarme, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Eran los ojos de mi niña, de mi Sofía, no de la extraña que había defendido a David. Creí que me amaba, dijo con la voz rota, que éramos diferentes, especiales. Me dijo que tú nunca lo entenderías porque eras tradicional, cerrada, que nuestro amor trascendía las convenciones. Mi corazón se rompió al ver a mi hija finalmente comprender la verdad. Quería abrazarla, protegerla como cuando era pequeña. Ha estado presionándome para abortar, confesó entre sollozos. Dice que el bebé complicaría todo, que debemos esperar. Pero yo quiero a mi bebé, mamá. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo una mezcla de rabia hacia David y amor protector por mi hija. No lo sé, tengo miedo. Cuando se enoja es diferente a como era contigo. A veces rompe cosas. Grita. Me dice que si me voy, llamará a servicios sociales y dirá que soy inestable. Le dije que contactara a Jennifer inmediatamente.
La abogada la puso en comunicación con servicios de protección y le ayudó a encontrar un lugar seguro donde quedarse, lejos de David. Rosa, mi amiga del restaurante, le ofreció su casa. En las siguientes semanas, Sofía y yo hablábamos todos los días por videollamada. Al principio eran conversaciones tensas, llenas de silencios incómodos y lágrimas contenidas. Poco a poco fuimos reconstruyendo algo parecido a la relación madre e hija que habíamos tenido antes. Lo siento tanto, mamá, me decía constantemente. Creí que era amor. Me hizo sentir especial, adulta, valorada. Él sabía exactamente lo que hacía. Mi amor, le respondía. Hay hombres que se especializan en encontrar nuestras vulnerabilidades y explotarlas. Un día de septiembre, Sofía me dio una noticia que cambiaría todo. Es una niña, mamá. Voy a tener una niña. En ese momento, algo definitivamente sanó en mí. Tendría una nieta, una nueva oportunidad para nuestra familia, una razón más para luchar. El 15 de agosto de 2025, David fue arrestado. Las investigaciones habían revelado evidencia suficiente de comportamiento inapropiado con Sofía cuando era menor. Testigos salieron de las sombras, vecinos que habían visto comportamientos extraños, amigos de David a quienes había hecho comentarios inapropiados sobre su hijastra, maestros de Sofía que habían notado cambios en su comportamiento años atrás. Su abogado negoció un acuerdo, se declararía culpable de cargos menores a cambio de una sentencia reducida. David fue sentenciado a 4 años de prisión y registrado como delincuente sexual de por vida. La noticia se difundió rápidamente por la comunidad. Sus clientes cancelaron contratos. Amigos le dieron la espalda. El respetable contratista americano ahora era visto como lo que realmente era, un depredador que había manipulado a una adolescente vulnerable. La casa que habíamos compartido fue puesta en fideicomiso mientras se resolvía nuestro caso de propiedad matrimonial. En septiembre, el juez ordenó la venta de la propiedad y que el 50% de las ganancias me fueran adjudicadas como copropietaria legítima, a pesar de no aparecer en los documentos. Eran cerca de $200,000 que me permitirían empezar de nuevo con una base sólida. Jennifer seguía trabajando en mi caso migratorio, argumentando que mi deportación había sido resultado de fraude y manipulación. Aunque no había garantías, había esperanza de que algún día pudiera regresar a Estados Unidos legalmente, aunque sea solo para visitas. Mientras tanto, mi vida en Tijuana había comenzado a florecer de formas que nunca imaginé. Ya no limpiaba baños en la zona turística, gracias a Rosa, quien me había ayudado con las capturas de pantalla que incriminaron a David. Ahora trabajaba en su taller de reparación de electrónicos, Rosa S. Tech Repair. Resulta que tengo un talento natural para la electrónica, manos firmes, paciencia infinita y una intuición para detectar problemas en circuitos y componentes. Los turistas americanos siempre están rompiendo sus hipones en las playas de Rosarito, y nosotras estamos allí para salvar sus fotos, contactos y recuerdos. Vivo en un pequeño pero acogedor apartamento cerca del taller. Tengo una cama real, una cocina donde puedo preparar mis comidas, plantas en la ventana. Poco a poco estoy reconstruyendo un hogar. Y luego conocí a Miguel, un profesor de ingeniería jubilado que vino al taller con una laptop que supuestamente no funcionaba, aunque Rosa y yo sospechamos que inventaba fallas para verme. A sus 62 años, viudo y con 2 hijos adultos, Miguel me mira como nadie me ha mirado antes, con respeto, admiración y un cariño que crece cada día. Hablamos de tecnología, de libros, de segundas oportunidades. Me ayuda a estudiar para certificarme como técnica de reparación, y yo le enseño a cocinar chilaquiles como los hacía mi abuela. Nadie podría adivinar todo lo que has pasado al verte ahora, me dijo un día mientras caminábamos por la playa al atardecer. Irradias fuerza, Aucusena. La vida, descubrí, siempre tiene formas sorprendentes de ofrecernos nuevos caminos cuando menos lo esperamos.
Han pasado 7 meses desde mi deportación y mi vida ha cambiado completamente. Esta dolorosa experiencia me ha enseñado lecciones que llevaré conmigo siempre. Aprendí que a veces las personas más cercanas pueden causarnos el daño más profundo, pero también que ese daño no tiene que definirnos para siempre. Entendí que el amor verdadero nunca busca manipular o controlar. David nunca me amó realmente. Vio en mí a una mujer vulnerable que podía usar para sus propósitos. Aprendí sobre la resiliencia que no sabía que poseía. He sobrevivido a cruzar un desierto, a 15 años de trabajo agotador como indocumentada, a la traición más profunda imaginable y a ser deportada sin nada. Y aquí estoy, reconstruyéndome una vez más. He aprendido también sobre el perdón, no como un regalo para quienes nos hieren, sino como un regalo para nosotros mismos. Perdonar a Sofía no significa olvidar lo que hizo, sino entender que fue víctima de un manipulador experto que explotó su vulnerabilidad adolescente. Perdonarla me ha liberado de un peso que no sabía que cargaba. También aprendí sobre la importancia de escuchar mis instintos. Hubo señales, muchas señales que ignoré porque era más cómodo creer en las explicaciones de David que enfrentar una verdad dolorosa. Nunca más ignoraré esa voz interior. La experiencia me enseñó que nuestra valía no depende de un papel, un trabajo o un país. Ser indocumentada durante 15 años me hizo creer que valía menos. Ahora sé que mi dignidad es innegociable, con o sin papeles. Quizás la lección más importante es que siempre hay un mañana. Cuando me deportaron, creí que mi vida había terminado, pero la vida tiene formas sorprendentes de ofrecernos nuevos caminos. Mi trabajo con la electrónica, el amor de Miguel, la reconciliación con Sofía, mi futura nieta, todo llegó cuando ya había perdido la esperanza. Sofía dará a luz en noviembre. Planea quedarse en Los Ángeles, pero hemos acordado que vendrá a Tijuana periódicamente para que pueda conocer y criar a mi nieta. Miguel y yo estamos planeando una pequeña boda en la playa para diciembre. Nada ostentoso, solo nosotros, sus hijos, algunos amigos cercanos y Sofía con la bebé si puede viajar. En cuanto al dinero de la venta de la casa, tengo planes claros. Una parte será para asegurar el futuro de mi nieta, otra irá a la expansión del negocio, y una pequeña cantidad la destinaré a un fondo para ayudar a mujeres deportadas a rehacer sus vidas. Si has llegado hasta aquí, te agradezco de corazón. Esta no es solo mi historia, es la historia de miles de mujeres que han dejado todo atrás buscando un futuro mejor, que han sido traicionadas, deportadas y aún así encuentran la fuerza para reconstruirse. Suscríbete al canal Mi Vida Deportada y deja tu like. Y si realmente me has acompañado hasta el final de esta historia, comenta la palabra renacimiento. Solo quien vio toda la historia entenderá su significado. Como de las cenizas de la traición puede surgir una vida nueva y plena. Gracias a este canal por la oportunidad de compartir mi testimonio. Quizás la próxima historia podría parecerse a la tuya. Un abrazo desde Rosarito, México, donde aprendí que a veces lo que parece el final del camino es solo el principio de uno nuevo. Aucucena Montserrat Ibarra deportada, pero no derrotada, traicionada, pero no quebrada, madre, emprendedora y eterna aprendiz de la vida. Han pasado 7 meses desde mi deportación y mi vida ha cambiado completamente. Esta dolorosa experiencia me ha enseñado lecciones que llevaré conmigo siempre. Aprendí que a veces las personas más cercanas pueden causarnos el daño más profundo, pero también que ese daño no tiene que definirnos para siempre. Entendí que el amor verdadero nunca busca manipular o controlar. David nunca me amó realmente. Vio en mí a una mujer vulnerable que podía usar para sus propósitos. Aprendí sobre la resiliencia que no sabía que poseía. He sobrevivido a cruzar un desierto, a 15 años de trabajo agotador como indocumentada, a la traición más profunda imaginable y a ser deportada sin nada. Y aquí estoy, reconstruyéndome una vez más. He aprendido también sobre el perdón, no como un regalo para quienes nos hieren, sino como un regalo para nosotros mismos.
Perdonar a Sofía no significa olvidar lo que hizo, sino entender que fue víctima de un manipulador experto que explotó su vulnerabilidad adolescente. Perdonarla me ha liberado de un peso que no sabía que cargaba. También aprendí sobre la importancia de escuchar mis instintos. Hubo señales, muchas señales que ignoré porque era más cómodo creer en las explicaciones de David que enfrentar una verdad dolorosa. Nunca más ignoraré esa voz interior. La experiencia me enseñó que nuestra valía no depende de un papel, un trabajo o un país. Ser indocumentada durante 15 años me hizo creer que valía menos. Ahora sé que mi dignidad es innegociable, con o sin papeles. Quizás la lección más importante es que siempre hay un mañana. Cuando me deportaron, creí que mi vida había terminado, pero la vida tiene formas sorprendentes de ofrecernos nuevos caminos. Mi trabajo con la electrónica, el amor de Miguel, la reconciliación con Sofía, mi futura nieta, todo llegó cuando ya había perdido la esperanza. Sofía dará a luz en noviembre. Planea quedarse en Los Ángeles, pero hemos acordado que vendrá a Tijuana periódicamente para que pueda conocer y criar a mi nieta. Miguel y yo estamos planeando una pequeña boda en la playa para diciembre. Nada ostentoso, solo nosotros, sus hijos, algunos amigos cercanos y Sofía con la bebé si puede viajar. En cuanto al dinero de la venta de la casa, tengo planes claros. Una parte será para asegurar el futuro de mi nieta, otra irá a la expansión del negocio, y una pequeña cantidad la destinaré a un fondo para ayudar a mujeres deportadas a rehacer sus vidas. Si has llegado hasta aquí, te agradezco de corazón. Esta no es solo mi historia, es la historia de miles de mujeres que han dejado todo atrás buscando un futuro mejor, que han sido traicionadas, deportadas y aún así encuentran la fuerza para reconstruirse. Suscríbete al canal Mi Vida Deportada y deja tu like. Y si realmente me has acompañado hasta el final de esta historia, comenta la palabra renacimiento. Solo quien vio toda la historia entenderá su significado. Como de las cenizas de la traición puede surgir una vida nueva y plena. Gracias a este canal por la oportunidad de compartir mi testimonio. Quizás la próxima historia podría parecerse a la tuya. Un abrazo desde Rosarito, México, donde aprendí que a veces lo que parece el final del camino es solo el principio de uno nuevo. Aucucena Montserrat Ibarra deportada, pero no derrotada, traicionada, pero no quebrada, madre, emprendedora y eterna aprendiz de la vida.